a todos. ¡Hey, buen día! ¿Cómo le va? ¿Puede sonreírle a Jesús? Una vez escuché que para estar enojado uno mueve más músculos que para reírse. Así que conviene reírse. Además de eso, cuando uno sonríe, transmite a otra persona, bueno, te contagia, ¿o no? ¿O no, Gustavito? Y cuando uno está preocupado, también te contagia. Entonces es interesante que uno puede cambiar su actitud. Y yo le animo a que mire al vecino al lado, dígale, por más que estés triste, sonreí. No hay problema. Ey, que se me dejaron todos. Muy bien. Sabe que hoy es día 4 de enero, hace 4 días que comenzó el año según nuestro calendario. Estoy atrasado un día, bueno, gracias. Y este año hemos determinado los primeros 7 días de este año, no solo santificarnos, que significa, bueno, alinearnos con la voluntad de Dios, sino también reposar, descansar. Es como si buscar el refrigerio de Dios. Y le animo a que usted tenga esta actitud. No tome como una carga la actividad espiritual. Hay personas que les pesa orar, les pesa cantar, les pesa venir a la iglesia. Todo es como una carga. Pero quiero que cambie su actitud. La Biblia a mí me enseña que hay un reposo para el pueblo de Dios y que Dios, Él promete dar descanso cuando nos encontramos con su presencia. Se lo prometió a Moisés, le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así que por más bravo que sea el año, el trabajo, lo que haya pasado, la presencia de Dios tiene refrigerio para nosotros. Y esa es nuestra propuesta, que usted experimente más allá de lo físico, lo espiritual. Y por eso le animo estos últimos días que quedan. Bueno, hoy domingo tenemos la reunión, como ya está aquí usted, pero mañana y pasado, si usted participa de algún discipulado, ese sería el discipulado como práctico, aprender a descansar en el Señor. Y esa es una gran bendición, porque uno lo practica en todo momento, no solo aquí, sino en todo momento. Amén. Quiero compartirles la palabra que el Señor puso en mi corazón en oración para trabajar este año como congregación y también como, bueno, una propuesta para que usted la asuma como la palabra que el Señor nos da. Y tiene que ver con el propósito. Año 2025, propósito. Encontrar tu propósito, desarrollar tu propósito, madurar tu propósito. Es muy importante. El texto que Dios me dio es Salmo 138:8. Pero me gustaría que se ponga la mano en el corazón y ore conmigo. Padre, tu palabra es viva y eficaz y tiene poder para transformarme. Hoy me voy a exponer a ella y voy a abrazarla. Ruego que la unción de tu Espíritu pueda obrar en mí para moldearme por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Jehová, Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tu mano. Quien escribe estas palabras es David, el rey David. Probablemente tenía más de 40 años y menos de 60 años. Era un hombre maduro que ya había experimentado su relación con Dios, el encuentro con Dios. Y él toma una decisión
que es la que yo le propongo que usted tome este año. Y él dice: Dios va a cumplir su propósito conmigo. Y pareciera que es como soberbio lo que él dice, sin embargo es un acto de fe, porque él está decidido a alinearse a ese propósito. Usted conoce la historia, era un muchacho que estaba destinado a ser un pastorcito de ovejas, un hombre común. Tal vez nunca hubiéramos sabido, como miles o millones de personas que no se sabe nada. Sin embargo, un día Dios lo ve, se encuentra con él y le cambia el destino para siempre. Ahora, David tuvo que hacer cosas para que el propósito de Dios se cumpliera en él. Al igual que todos nosotros, no estamos aquí en este mundo y en este tiempo y en donde estamos por casualidad. Yo creo que hay un diseño divino. Yo creo que nada de lo que Dios ha hecho lo ha hecho porque sí. ¿Sabe que yo a veces veo algunos insectos, algunos bichos molestos y pregunto: ¿para qué Dios lo habrá creado este? Pues que yo no lo sepa no quiere decir que no tenga un propósito. ¿Para qué creó un alacrán, por ejemplo? Para que te pique y te moleste. Una víbora. ¿Para qué tantos bichos? La mosca. ¿Para qué sirve la mosca? ¿Para molestar? No. Bueno, yo no tengo la respuesta para eso. La otra vez cavaba un pozo y vi un bicho raro que ni sé cómo se llama. Y digo: ¿y este qué hace acá? Lo que yo ignore no quiere decir que no tenga un propósito. Yo creo y lo veo que Dios ha creado todo con un diseño, con un propósito. Tantas estrellas, ¿para qué? Tantas cosas que hay. Y uno diría: ¿por qué? Bueno, no tengo la respuesta. Lo que sí tengo es la certeza de que Dios no hace nada porque sí. Ninguno de nosotros está en este mundo porque sí. Ninguno de nosotros es un accidente, ni una casualidad, ni un problema en la mente de Dios. Aunque nuestro nacimiento haya sido como, tal vez no éramos hijos deseados, tal vez fuimos producto de una violación, tal vez fuimos producto o hijo abandonado, no importa eso. Lo cierto es que en realidad fue Dios quien nos introdujo aquí. ¿Usted cree eso? Ahora, yo veo de que la mayoría, así como yo no entiendo muchas cosas, por qué que muchos bichitos o cosas que hay en la creación que uno no entiende para cómo funciona, eso no es tanto el problema. El problema es, y la mayor tragedia es, no entender cuál es el propósito que Dios tiene conmigo, el propósito que Dios tiene con usted. Yo creo que la palabra, a muchas personas piensan que el éxito está definido porque te va bien, porque tenés una posición económica, porque lograste cosas materiales. Sin embargo, la palabra o el éxito tiene más que ver con encontrar lo que Dios, para qué Dios te creó y para qué estás en este mundo, y hacerlo. Ese sería el éxito. Ese sería el propósito. Jesús deja muy claro que la peor tragedia que puede tener un hombre es no encontrar nunca su propósito. Todos nosotros tenemos la tendencia a hacer lo que nos gusta, a hacer lo que queremos. Por ejemplo, hay test vocacional donde uno, trata de entender qué carrera podría seguir en la universidad. Y eso no está mal. Creo que Dios pone en nosotros deseos, que Dios pone en nosotros habilidades, que Dios pone en nosotros inquietudes, que no está mal. El tema es que muchas veces pensamos que todo eso tiene que ver con nosotros.
A mí me sorprende, por ejemplo, Messi, y él reconoce que la habilidad que tiene es un don de Dios. Y la verdad que es re habilidoso el muchacho. Ahora, ¿será que es para él solo? ¿O será que él todavía tendría que ir un poquito más y preguntarle: Dios, ¿para qué me diste esta habilidad? ¿Para sacar a Argentina campeón? ¿Para ganar todo lo que ha ganado? Pues puede ser parte, pero estoy casi convencido de que tal vez hay algo más que simplemente eso. Al igual que usted y al igual que yo. Entonces es muy importante entender el propósito de Dios. ¿Se puede entender? Sí, se puede entender. David logró entenderlo. David dijo: Dios va a cumplir su propósito en mí. Y él ya era el rey. Y uno pensaría: bueno, Dios lo ungió, vino un profeta, le dio una palabra, le tiró aceite arriba. Pero fue todo un proceso hasta que David llegara a entenderlo. Y creo que eso es lo mismo que nos pasa a todos nosotros. Hay un momento donde tal vez Dios nos marca algo, nos dice algo. Y sabe, con mi esposa estábamos pensando, bueno, ¿cómo ayudamos a la iglesia a que esta palabra se cumpla? A que podamos todos entender, o cada uno individualmente, entender para qué Dios nos tiene y qué tenemos que hacer. Porque no es para todos lo mismo. Y usted sabe que en los discipulados hemos estado viendo algo que Dios dejó en la iglesia para ayudarnos, que son los 5 ministerios: apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. Pero eso tiene que ver con un área, te diría, de nuestra vida congregacional. Sin embargo, estos 5 ministerios no solo afectan nuestra vida religiosa, si querés llamarlo así, sino también otras áreas de nuestra vida. Necesitamos que esto que Dios pone dentro de nosotros aquí como cristianos se expanda en el mundo, porque yo entiendo de que uno de los propósitos de Dios con todos nosotros es que seamos parecidos a Jesús y que nos manifestemos en el mundo. Eso no hay ninguna duda. Dice que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y qué es eso sino que vivamos la vida de Cristo? Entonces, si quieres saber algún propósito que Dios tiene con vos, es hacerte parecido a Jesús. Amén. Entonces, allí tenemos un indicio, porque Dios es un Dios de propósito. ¿Puedes decir eso conmigo? Mira lo que entendió. Mira el Salmo 139, que también lo escribe David, del 13 al 16. Él dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. La otra versión dice mi embrión. Todo estaba escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Esto significa que David tuvo un entendimiento de que Dios tenía un plan para él y que él debería encontrarlo y caminar en ese plan. No solo estaba aquí porque sí, sino que tenía un plan. Y eso es algo que todos tenemos que entender. Y uno, si mira la vida de David, diría que todo le fue bien, y no le fue todo bien. Pues seguramente a usted tampoco le va bien en todo, porque el éxito en la vida no es como lo medimos nosotros, vuelvo a repetirlo, sino es encontrar el propósito de Dios, abrazarlo y crecer en él. Yo pensaba, no sé si usted ha visto alguna vez este hermano nuestro que nació sin brazos y sin pie. Y uno diría, ¿por qué Dios lo permitió? Dice aquí que los embriones fueron, nuestro embrión
O sea, fue un accidente, se le escapó a Dios, no tuvo el poder Dios para que eso no ocurriera. Sin embargo, Dios le entregó a ese joven o hombre una fortaleza espiritual admirable. Yo he visto algunos de sus prédicas y las cosas que él hace con lo limitado que es físicamente. Y es un ejemplo para tanta y una inspiración para tantas personas. No sé si alguna vez tuvo la oportunidad de ver ese documental, alguna vez. Nick se llama. Y estoy seguro de que Dios lo usa para sacar a muchas personas que piensan que no sirven, que Dios lo usa para evitar que muchas personas se suiciden, como un testimonio de que la vida no pasa por tener los miembros. Y que él, pues, es un ejemplo de superación que seguramente anima. Dios lo usa como un instrumento para animar a tantos. Se pudo casar, tiene hijos, nada, no sé qué es lo que no hace. Y encima testifica y predica por todo el mundo. Se gana su dinero. Es decir, ¿qué excusa podríamos nosotros poner ante un caso como ese? Ahora, luego que se apagan las luces, la vida de ese muchacho no es fácil. La vida, después de que él compartió su testimonio y animó a tanta gente, no es tan fácil su vida. Porque no puede, no sé, ni siquiera prender la luz. Yo creo que no llega al... ¿Cómo hace para tirar el botón del inodoro? Cosas que para nosotros no son un problema, para él es un problema. Cosas que nosotros son muy fácil de resolver, para él no le es tan fácil resolver. ¿Cómo come si no tiene brazos? Alguien le tiene que ayudar. Pues bueno, no quiero centrarme en eso, pero lo cierto es que ese muchacho encontró el propósito por el cual Dios permitió que él fuera así, y está fluyendo en ese propósito, y él es un hombre exitoso, a pesar de todas las cosas que uno podría decir. Fíjese que la voluntad de Dios, dice Romanos capítulo 12, versículo 2, es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Y yo me gustaría un día preguntarle: Nick, ¿vos crees que la vida tuya es buena, agradable y perfecta? Yo te aseguro que él va a decir sí, porque esa es la voluntad de Dios. Y uno diría: yo no le cambio ese lugar ni loco, pero es que Dios lo preparó para eso y lo capacitó para eso, lo ungió para eso, y él es como es porque Dios él le encontró y lo vive a su propósito. Distinto sería tanta gente que nunca lo logró encontrar. Entonces, si vos encontrás el propósito de Dios en tu vida y pensás que no tiene que ver con que solamente te vaya bien a vos, es buena, agradable y perfecta, pero cuando estás en la voluntad de Dios. Si vos le preguntaras al apóstol Pablo, quien murió por Cristo, che, la voluntad de Dios fue buena, agradable y perfecta para vos, él te va a decir sí, fue buena, agradable y perfecta. Si le preguntaras a Pedro, que lo crucificaron cabeza abajo, che, la voluntad de Dios fue buena, agradable y perfecta, sí, fue buena, agradable y perfecta, porque trasciende mi propio egoísmo y trasciende mi propia vida, y tiene que ver con algo más grande que Dios tiene pensado. Si vos le preguntaras a Esteban, un joven que dicen tal vez tendría 22, 23 años, y Dios lo usaba para hacer milagros extraordinarios, fue uno de los diáconos, un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué Dios permitió que lo apedrearan y lo mataran como un perro? Él te diría: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque vos no te das una idea la inspiración que Esteban ha sido para miles de personas y millones de personas a lo largo de las generaciones. Es decir que cuando Dios diseña algo para tu vida, no solo es para que la pases bien, ni siquiera es para que la pases bien. Pero cuando vos le encontrás la voluntad de Dios, entendés que cualquier sufrimiento que tengas, Dios lo va a usar para su gloria. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan a bien. Y luego dice, esto es a los que conforme a su propósito fueron llamados. Entonces es muy importante encontrar el propósito de Dios. Lo peor que nos puede ocurrir es ganar el mundo y no encontrar el propósito de Dios. Es lo peor que nos puede ocurrir. Que te vaya bien aquí, pero le estés errando al blanco. Es lo peor que nos puede ocurrir. Que nos vaya bien. Y yo digo que muchas veces las cosas que nos van mal son para que nos acerquemos más a Dios, porque ahí es donde uno puede encontrar su propósito. Te decía recién de Messi. Y uno pensaría, bueno, tendría que hacerse evangélico. No sé. No lo sé. Dios sabrá lo que tiene que hacer con él. Pero usted imagínese qué influencia tendría un cristiano si él fuera cristiano como lo que entendemos nosotros. ¿Qué influencia tendría? ¿O qué tiene ya? ¿Sí o no? ¿Qué ejemplo para cuántos jóvenes? Si la gente lo considera casi un dios, ¿no? O sea, veía una película Mesías, dice, y lo ponen como Messi por Messi, Mesías. Miren Jeremías 18, voy a darte otro versículo. El profeta recibe una palabra de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice, baja al taller del alfarero y allí te hablaré. O sea, Dios le enseña al profeta algo. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. O sea, el alfarero es el que hace cosas con barro. Dice que él estaba mirando, la vasija no le salió bien, ¡pum!, la volvió y le hizo barro, la hizo polvo de nuevo y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Luego dice, si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación, a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dijo que lo haría. En otras palabras, lo que Dios le muestra al profeta es que habla de Israel, porque él estaba profetizando Israel, pero yo lo podría aplicar a cualquiera que se acerca a Dios. Dios tiene un plan y empieza a trabajar, y si las cosas no salen como él quiere, él no se ve obligado en bendecirlo como dijo que lo iba a hacer. Y si aquel que estaba viviendo mal, pero de pronto se vuelve a Dios y él tenía un juicio decretado, Dios no lo va a hacer porque cambió su actitud. En otras palabras, lo que David está diciendo: Señor, yo entiendo que vos me formaste con un propósito y tu propósito se va a cumplir en mí, porque yo voy a hacer lo que vos querés que yo haga. Aunque tenemos preciosas promesas nosotros, usted y yo tenemos preciosas promesas en la Biblia, a veces no nos resultan porque nosotros no hacemos la condición para que esa promesa llegue a nuestra vida. La Biblia, por ejemplo, habla mucho de cosechar, pero la condición ¿cuál es? ¿Cuál es? Sembrar. Entonces alguien yo recuerdo un joven, yo le decía, hermano, ¿por qué no trabajar? No, yo estoy en tiempo de cosechar, me dijo. ¿Y qué sembraste? No, otro sembró por mí, me dijo. Bueno, eso no es bíblico. Es cierto que podemos de vez en cuando uno es niño, siembra tu padre, trabaja tu padre, pero vaya, cuando tenés 30 años no podés decir, otro sembró por mí. ¿Se entiende lo que te digo? Entonces él está equivocado, está esperando una promesa. No, Dios me dijo que yo iba a cosechar mucho. Sí, iba a cosechar mucho si sembras mucho. Lomo virgen, le decía, no había trabajado nunca. Entonces mira lo que dice Mateo capítulo 16, verso 24. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por sus almas? El Salmo 138 que empezamos a leer, David se pone un poco mal porque dice: che, los que no obedecen a Dios están prosperando. Y a veces a nosotros nos puede pasar lo mismo, pensar de que el éxito, como te dije hace un rato, es algo material. Ganar mi vida, no, yo no voy a dejar esto. Pero acá la palabra nos da una clave. Él nos dice que si yo estoy dispuesto a renunciar a mis planes y abrazar el propósito de Dios, entonces seguramente Dios lo va a cumplir. Si está dispuesto, todos nosotros tenemos nuestros planes, nuestras metas, pero qué interesante es que, como te les decía en los primeros días del año, poner las manos de Dios. Encomienda a Jehová tu camino. No está mal tener planes, los tenemos que tener. No está mal tener sueños, no está mal querer progresar, no está mal estudiar una carrera, progresar en el trabajo, no está mal. Siempre y cuando vos lo pongas en la mano de Dios y le digas: Señor, aunque estos son mis planes, si vos tenés otros mejores, yo abrazo los tuyos. Y creo que muchas veces esos planes coinciden y Dios te puede usar. Uno de los discipulados que vamos a ver durante este año, leíamos con mi esposa que hay una estadística de que de la iglesia, la mayoría de los cristianos, solo un 3 o 4% hace lo que yo hago. Por ejemplo, predica, son pastores, solo un 3 o un 4%. Y el otro, que son gente que se sienta que Dios no tiene otro plan para ellos. No, si hay muchos planes, hay muchísimos, y queremos compartirlos. Usted recuerde que hay una profecía de que hay las áreas de la sociedad, de todos los reinos, vendrán a ser para el Señor. Aún la política, que nos parece tan sucia y tan fea, y es sucia y es fea porque no hay un hijo de Dios que le ponga freno a eso. El comercio, los negocios, el deporte, todas las áreas de la sociedad son la danza que hacen las chicas aquí. Pues yo creo que el arte, todo eso tiene que ver con la influencia que los cristianos tenemos que hacer hasta que Cristo venga. Cuando uno entiende el propósito de Dios, te trae dirección. Es mucho más fácil saber. David sabía: Señor, vos querés que yo sea el rey, pero aún más allá, vos querés que yo sea un buen rey, de modo tal que sea un rey justo y que trascienda. Es más, a Jesús le dicen el hijo de David. Entonces, yo entiendo que cuando uno comprende lo que Dios quiere para tu vida, y que ese es el desafío, entenderlo, lo que Dios quiere para tu vida, luego el siguiente paso es decir: bueno, Señor, está bien, vamos a hacerlo. ¿Crees que Dios quiere algo malo para vos? Pregunto. ¿Sí o no? ¿Y por qué entonces a veces no confiamos? ¿Por qué nos cuesta rendirnos? ¿Por qué nos cuesta rendirnos al propósito de Dios? Bueno, yo creo que no es por desconfianza, sino por ignorancia. Porque a veces, por ejemplo, si usted tuviera la experiencia de Moisés, ¿qué experiencia tuvo Moisés? Él estaba tranquilo, 80 años, ya se había jubilado, hacía 15 años estaba jubilado, cobraba su pensión, le ayudaba al suegrito a pastorear las ovejitas, y de pronto tiene una visión, se acerca a la visión, y de la llama, de la zarza ardiendo, Dios le habla y le dice: bueno, ahora empieza tu verdadero propósito, voy a hacer de vos un libertador. 80 años, no sé qué tan fuerte habrá sido Moisés, no sé qué tan hábil con la espada. Sin embargo, Dios dice: te voy a usar como un general para sacar a mi ejército, para sacar a mi pueblo de las manos del ejército más poderoso que habita en esa tierra. Moisés tuvo que rendirse. Está bien, uno dirá, con esa experiencia espiritual, ¿quién no se rendiría? No fue otro profeta, fue Dios mismo el que se lo dijo. Es cierto, pero de acuerdo al tamaño de la revelación,
es el tamaño del ministerio que Dios te va a dar. Si Dios necesita algo grande de vos, algo grande hará contigo. Pero si necesita lo ordinario, lo común, no todo podemos ser los Moisés. No todo podemos hacer cosas increíbles. Algunas madres lo único que tienen que hacer en toda su vida es criar bien a sus hijos. Y esa es la tarea con la cual están glorificando a Dios. Y hacer una buena familia, un buen hijo, impulsarlo a lo mejor. Y esa es la tarea. Y eso es algo valioso. Es ser una buena esposa o ser un buen esposo. A veces pensamos que todo es, bueno, famoso. No. ¿Sabe qué es? El día que estemos con el Señor, aquellos que serán recompensados, no serán recompensados por las cosas que vemos nosotros aquí, sino si cumpliste el propósito por el cual estuviste en la tierra o no. Si lo lograste cumplir, pues entonces la recompensa será bien gigante. Amén. No me quiero demorar mucho más. ¿Cómo se hace para encontrar el propósito de Dios? ¿Cómo hacemos? Bueno, a Moisés se lo reveló Dios, se lo dijo claramente. Así que yo sugiero, lo primero que te diría es que seguramente en la palabra de Dios nosotros encontraremos, en algún momento Dios nos hablará por su palabra y encontraremos un medio el cual se revelará su palabra. ¿Por qué cree usted que a Josué Dios mismo le dijo: quiero que medites en la palabra de día y de noche, porque te voy a dar estrategia, porque vas a hacer prosperar tu camino? Es decir, que la palabra de Dios tiene un poder para revelar el propósito. Más allá de lo que diga, te va a hablar a vos. Y es importante entenderlo. No podés estar ajeno a la palabra de Dios. Este es el testamento que Dios te ha dejado, y está escrito ahí, está escondido. La palabra que va un día a tocarte el corazón y hacerte arder, y vas a entender para qué estás en este mundo. Amén. Entonces hay que buscar la palabra. La segunda cosa es la oración a Dios, preguntándole: Señor, bueno, todo muy lindo lo que habló el pastor, ¿y yo qué? Porque yo lo que quiero es ser sodero. Bueno, no sé si existen soderos ahora. ¿Sí? ¿Hay sodero todavía? Bueno, yo quiero ser comerciante, yo quiero ser... Pero tal vez Dios use eso que vos querés para otra cosa, y a vos te quiere para otra cosa. Así que estaría bueno, dice Santiago 1:5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirle a Dios. Y pedirle creyendo que te la va a dar. Señor, no tengo sabiduría, dame sabiduría, ¿qué querés que haga? La tercera cosa que te diría es lo que Salmo 37 dice: encomienda al Señor tu camino y confía. Es decir, vos haces tus planes, pero ponéselo en las manos del Señor. Yo quiero ser misionero en la isla en Casnavieira. ¿Qué te parece? ¿Cuánto le gustaría ir de misionero a Casnavieira? O no sé, o a Maceió, o a Floriano, no sé, a cualquiera de esas playas paradisíacas. Si Dios no te manda, vos vas a ir y te vas a mundanalizar, te vas a perder, te vas a apartar. Pero si Dios te manda, vos vas a tener éxito en la mejor playa, más linda, y Dios te va a bendecir también. Así que si no te mando, anda y vuelve. ¿Está bien? ¿Qué otro síntoma puedo hacer? ¿Cómo sé yo para qué Dios me tiene aquí? Observa tus dones y tus talentos. ¿Para qué te ha capacitado Dios? Por ejemplo, Nick podría decir: hey Nick, ¿Dios te quiere como jugador de fútbol? No, no tengo pie. ¿Te quiere como, no sé, basquetbolista? No, porque no tengo mano ni altura. Entonces yo me imagino que el talento de ese muchacho es poder transmitir lo que él está viviendo. Entonces usted y yo tenemos dones y tenemos talentos. Pregúnteselo a su cónyuge, pregúntele a sus hijos: ¿para qué te parece que soy bueno yo? ¿Para qué te parece que me destaco? ¿Qué te parece que...? El otro día vino un muchacho aquí, Brandon, y me regaló un cuadro con un león. Digo: wow, qué lindo que está. Yo lo hice, me dice. La verdad, no se lo creí. Digo: ¿vos lo hiciste? Sí, yo hice el dibujo, me dice. Y bueno, me dice la técnica, pero la verdad que está muy bueno. Le digo: vos tenés un don impresionante, vos tenés que...
¿Querés que te represente? Le digo. No, es impresionante, la verdad. Y entonces lo alenté a que perfeccione y que use eso para la gloria de Dios. Y le conté lo que me pasó en Jujuy, en Salta, bueno, por el norte era. Yo estaba en la plaza y unos hermanos se pusieron, eran de Estados Unidos, y tenía unos tarros de pintura y una brocha, y él empezó a hacer con un lienzo y empezó a hacer rayas así. Uno dice, ¿qué está haciendo? Y mientras tanto sonaba una música y iba contando unas canciones que tenían que ver con Cristo, ¿verdad? Con Jesús. Y lo que él estaba dibujando era Jesús crucificado, pero solo hasta el último momento uno se daba cuenta, y una obra de arte impresionante, y una habilidad. Eso creo que duró 15 minutos. En 15 minutos él pegando pinceladas así, la verdad, sacarse el sombrero, y la gente, bueno, y se quedó impactada, recibía a Jesús. Luego había todo un equipo que lo ayudaba. Así que uno puede usar todo para la gloria de Dios. Y ese hombre, él contó su testimonio. Él era gerente de una multinacional y ganaba muchísimo dinero. Tenía esta habilidad escondida hasta que descubrió a alguien, le dijo, no, vos lo que tenés que dedicarte es eso. Así hoy viaja por el mundo haciendo eso, predicando la palabra de Dios de una manera no religiosa, que llega a muchísima gente. Amén. Entonces observe sus dones, sus talentos. ¿Qué sabe hacer? Y si no sabe hacer nada, te aseguro que algo sabes hacer. Amén. La otra cosa que te diría, y tal vez la más importante, es mantenerte en lo que sabes que Dios quiere para toda la gente. Porque hay cosas que Dios quiere para vos. Yo pienso que a lo mejor Jazmín, ella quiere ser profesora de danza y tener todos los alumnos y enseñarle a danzar como danzan los ángeles, no sé. Pero a lo mejor Augusto quiere hacer, no sé, levantar una obra en Formosa, no sé. Cada uno tendrá su llamado, su asignación. Pero lo que sí tenemos algo todos que hacer, los que somos cristianos. Por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Dice 1 Tesalonicenses, creo que el capítulo 4, vuestra santificación, que os apartéis de inmundicia. Es decir, si yo llevo una vida de pecado, pues entonces es muy difícil Dios me revele su voluntad, porque ni siquiera estoy dispuesto a hacer lo que sé que todos tenemos que hacer. Si yo no me congrego, que Dios dice que me tengo que congregar, es su voluntad, que seamos familia, que nos congreguemos, que nos fortalezcamos en la... Yo veo que la mayoría de los hermanos que dejan de congregarse, luego pierden fuerzas espirituales y luego el mundo los absorbe. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para estar en familia, alentarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, porque estamos en un conflicto espiritual y hay un diablo que lo único que intenta es hacer que vos ya no te puede evitar que seas salvo, pero lo que puede evitar es que vos cumplas tu propósito. Sí puede hacerlo, te va a tratar de debilitar, te va a confundir, te va a distraer, va a usar muchas cosas, las cosas malas y las cosas buenas. ¿Para qué? Para que no cumplas el propósito. Por eso es tan importante, bueno, hacer lo que todos tenemos que hacer, congregarnos, orar, todos tenemos que hablar con Dios, adorarlo todos juntos. Pues hay varias cosas más que servir a Dios, algún área de servicio tenés que tener. No sé qué hacer para Dios, pues en algo tenés que empezar a servir, aunque sea empezar como mujer, empezar barriendo, hasta que Dios te muestre tu propósito. Anda a la célula, ayuda a tu líder de célula, hace algo. Tenemos que estar activos en la obra de Dios, porque eso nos garantiza de que en un momento Dios va a revelarnos su palabra. Amén. Ese sígueme no es venir a la iglesia solamente, solamente el domingo. Yo tenía un vecino que él decía que era cristiano, iba solamente a misa en Semana Santa, una vez al año. Los judíos por lo menos van 3 veces, dice. Una sola vez. Entonces, ¿cuál es el kit de mi mensaje hoy? Es que hay un propósito de Dios para tu vida, y que al desarrollarlo a ese propósito, vos vas a experimentar la paz en medio de la tormenta, vas a encontrar las fuerzas sobrenaturales, vos vas a avanzar contra lo que sea, nada te va a detener, porque vos lo que estás haciendo es algo que Dios lo permite. Quiero decirte, y con esto termino,
Nadie puede impedir que Dios haga su voluntad en tu vida, excepto vos mismo. Nadie puede impedir, ni siquiera el diablo más grande, ni siquiera la suegra, nadie puede impedir que Dios cumpla su voluntad con vos, solo vos. Lo único que Dios lo limita es tu sí. Es cuando vos decís no, porque Él va a respetar tu libre decisión. Te forzará, te mandará, te ayudará a que la tomes. Por eso es que David dice que tenga misericordia. Si ves cómo termina el Salmo, el 138:8, él dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Como diciendo, yo necesito, por más que tenga mi gana, necesito tu misericordia. Y no desampares, no me abandones. Y no te va a abandonar. Dios nunca te va a abandonar. Entonces, no importa la edad que tengas, no importa las fuerzas que tengas. Tal vez el propósito de alguien que dice, ¿y yo qué puedo hacer? Mira, tal vez Dios te tiene para orar por un joven o por alguien, para que tu oración convierta a la persona, pero tenés que saberlo. Y cuando vos sabes que Dios te quiere para eso, y Dios te lo pide, Dios te pone en el corazón, pues vos vas a ser la persona más feliz, porque estás haciendo la voluntad de Dios. No todo tiene que ver con hacer lo que hacemos todos, tiene que ver con hacer lo que Dios te ha pedido que hagas. Amén. Y eso, si vos se lo preguntas, Él no juega a las escondidas. Él te va a decir, mira, esta es tu tarea por ahora. Si sos fiel en lo poco, te pone sobre más. Si podés hacer lo poquito que Dios te pide, pues entonces te va a pedir más y más y más. Y seguramente vas a desarrollar el propósito. Y cuando llegues a la presencia de Dios, vas a poder escuchar esto que te diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Te podés poner de pie, vamos a hacer una oración. No los estuve retando, ¿verdad? Por lo menos no sonó así, por lo menos no fue mi intención. Gloria a Dios. Este año vas a encontrar y vas a desarrollar lo que Dios tiene para vos. Amén. No vas a estar diciendo, no sé qué hago, estoy aburrido. No, porque cuando vos sabes lo que tenés que hacer, cuando sabes lo que Dios te ha pedido, todo cambia. No es aburrido, no te pesa. Jesús dijo, vengan a mí los trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Y Él luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Es decir, en otras palabras, entiendan cuál es mi voluntad para ustedes y háganla, porque ligero es mi yugo y fácil mi carga. Si la obra de Dios te está matando, si lo que vos estás haciendo para Dios te está destruyendo, es que estás haciendo algo que Dios no te ha pedido. Porque Dios nunca yo a veces veo gente que está cargada con el peso del ministerio, o o no estás orando, porque es una obra espiritual, o no estás haciendo lo que Dios te pidió. Porque yo veo en la Biblia que la obra de Dios es fácil. Porque el yugo significa eso que le ponían a los burritos, o no, los bueyes. Un buey fuerte y experimentado con un buey jovencito. Entonces le ponen ahí, y el que hace toda la fuerza es este. Y Jesús lo que está diciendo, ponete mi yugo conmigo, si hagamos juntos la obra, porque es fácil. Yo hago la mayoría de las partes. Él hace la mayor parte de toda la obra de Dios. Amén. Si te pesa tu matrimonio, y fíjate cómo haría Jesús. Tal vez hay algo que, porque también las pruebas son para moldear a Cristo en nosotros. Tu esposa y tu esposo te ayudan a ser más parecido a Jesús. Depende de la actitud que vos tomes. Podés ser más parecido al diablo o más parecido a Jesús. Usted decide. Amén. Las pruebas nos hacen más parecido a Jesús o más parecido al diablo. Mira a tu esposo, a tu cónyuge, y decirle, vos me haces más parecido a Jesús. Amén.